hoy con esta enseñanza finalizamos el seminario La Fe, la Dimensión de Dios. Quiero terminar impartiéndoles una palabra ministerial a todos aquellos que hoy sirven en el ministerio a tiempo completo, pero que también hay muchos que van en camino a servir al ministerio a tiempo completo y necesitan una mentoría y un mentor, especialmente en este tema de la fe. No tiene precio tener un mentor en los tiempos cuando estamos en la preparación y en el proceso ministerial para luego entrar en una fase que se llama separación para el ministerio. Y particularmente en mi vida siempre he buscado mentores. Tengo mi mentor presencial, pero también tengo mis mentores virtuales. Son pocos, pero estas personas han bendecido mi vida y lo siguen haciendo aún en este tiempo para poder seguir creciendo y poder solucionar conflictos y dificultades personales y también ministeriales mientras ejercemos el llamado de Dios. Y tener a ese tipo de personas no tiene precio. Tener una palabra precisa, específica para ti, encontrarla en momentos cruciales, eso no tiene precio. Y por esa razón quise terminar este seminario con esta enseñanza titulada La importancia de la fe en el ministerio. Y quiero comenzar con un punto que se llama: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta expresión la tomo prestada de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 14. El Señor le habla al pueblo una parábola que se llama la parábola de las bodas, y habla específicamente al pueblo de Israel y tiene una interpretación de lo que el pueblo de Israel hizo a sus profetas, y tiene una interpretación de lo que es la puerta para poder participar y celebrar en el reino de Dios, y cómo el Israel, tanto de los antepasados como el Israel presente en el momento que Jesús está hablando esta parábola, había rechazado al Mesías y el mensaje de Dios y a sus profetas, y cómo la puerta de la salvación se iba a abrir hacia los gentiles y hacia todo el mundo, ya que aquellos que fueron escogidos inicialmente habían rechazado la venida del Mesías. Pero quiero tomar esta expresión. Jesús termina esta parábola con esta expresión: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero quiero tomarla prestada para hablar de un punto importante concerniente al ministerio, y quiero leer una porción de las Escrituras tomando o teniendo esta expresión en mente, que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 17. Acá Jesús hace un llamado muy específico en las Escrituras. Sabemos que muchas personas o predicadores a veces toman este pasaje de Marcos y lo transmiten de manera general. Sin embargo, es importante hacer la observación que este fue un llamado muy específico para este joven y que no se puede predicar de manera general para todas las personas. Eso es importante resaltarlo antes de leerlo. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino corriendo uno e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor le hace un llamado directo a este joven y le dice: sígueme tomando tu cruz. Versículo 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor le aclara el asunto de la salvación al joven rico. Recuerde que el Señor le estaba hablando a un judío que estaba dentro del pacto abrahámico, que conocía la ley, la Torá, que conocía los mandamientos dados a Moisés, y que no solamente los conocía, sino que los cumplía. Pero el Señor, al aclararle la duda de la salvación, ya que él todavía no había muerto en la cruz y no había resucitado entre los muertos, y la salvación se resumía en cuanto al pacto en el cual ellos se encontraban. El Señor se sale del tema de la salvación y le hace un llamado directo al joven y le dice: sígueme, toma tu cruz. Le hace un llamado para que él le siga en su ministerio. Quizá no era uno de los 12 discípulos, pero Jesús, aparte de los 12, tuvo muchos seguidores y muchos discípulos que le servían. Y el Señor le dice: da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Ahora, yo como predicador no puedo hablar y predicar este capítulo a todas las personas en general, porque no a todos el Señor le hace este llamado específico. Esto fue algo muy específico para este joven en particular. Le dijo: da todo lo que tienes y sígueme. Ahora, ¿usted cree que a este joven le iba a faltar algo en la vida? Claro que no, porque iba a seguir al maestro. Le hizo un llamado frontal, le dijo: todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Fue algo específico. Pero el versículo 22 dice cuál fue su reacción. Pero él, afligido por esta palabra, en vez de bendecirlo, lo afligió. Dice: afligido por esta palabra, se fue triste, es decir, no siguió al Señor, porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. El Señor le hace un llamado y quise tomar este capítulo para confirmar la expresión que tomé prestada de Mateo 22:14, que dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hace unos años atrás yo creía que el llamado de Dios o el cumplimiento del llamado de Dios era predestinado, era por predestinación. Pero al pasar el tiempo y estudiar más las Escrituras, me he dado cuenta que el llamado de Dios no se cumple por predestinación. Le explico lo que le quiero decir. Dios llama a Jonás a predicar en Nínive y le da un mensaje para Nínive, que era un potencial enemigo de Israel, y entonces Jonás dice que no y se resiste. Jonás se monta en un barco y toma el lado opuesto o la dirección opuesta hacia donde se encontraba su llamado. Viene una tempestad, lanzan a Jonás al mar, se lo traga una ballena, dura 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Luego la ballena lo vomita y Jonás finalmente, después de toda esa experiencia difícil, obedece el llamado. Y la gente dice: bueno, el llamado o el cumplimiento del llamado es por predestinación, es decir, Dios te va a acorralar hasta que tú en la vida cumplas lo que Él te ha enviado a hacer, y hasta que tú no lo dejes, hasta que tú no digas sí lo voy a hacer, Dios no te dejará quieto. Yo ya no creo esa teoría. Yo creo que si Jonás la segunda vez, después de toda esta experiencia terrible, hubiese dicho que no, el Señor hubiese buscado a otra persona. Porque el Señor no se detiene. Por supuesto, Él va a tratar de hacer todo lo posible para que tú cumplas el llamado en tu vida. Va a hacer todo lo posible. Pero dice la Escritura: muchos son los llamados,
pocos son los escogidos. Ahora, para nosotros cumplir el llamado tenemos que tener algo que se llama fe. A este joven evidentemente le faltó fe en las palabras de Jesús. Quizás vio todas las posesiones que tenía y dijo, no, yo he sudado mucho para encontrar esto, para obtener esto. ¿Cómo voy yo a regalarle todo a esos pobres que trabajen? ¿Y cómo voy yo a seguir a Jesús? No. ¿Qué pasó allí? Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, hablando del pueblo de Israel en el desierto, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto porque no les aprovechó la palabra que Dios les había hablado. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no acompañaron la palabra que escucharon con fe. ¿Por qué no le aprovechó al joven rico la demanda que Jesús le hizo para que le siguiera? Porque el joven rico lo que escuchó de Jesús no lo acompañó con fe, es decir, no creyó en lo que Jesús le estaba diciendo, no creyó en el llamado que el Señor le estaba haciendo. Y por esa razón, muchos son llamados a hacer el ministerio, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor le hace una demanda y no tienen fe, no creen que el Señor puede sostenerlos para cumplir ese llamado en sus vidas. Y la fe, por esa razón, es muy importante en el ministerio. ¿Por qué es importante la fe en el ministerio? La fe abre camino para ese ministerio. Una vez que tú le dices, sí Señor, te voy a obedecer, no entiendo mucho, no me dan los cálculos, pero te voy a obedecer a lo que tú me estás enviando a hacer, entonces esa fe inmediatamente, automáticamente, te va a abrir camino en ese ministerio que Dios te ha llamado a hacer. Por eso nosotros estamos hoy aquí parados, porque hemos creído en fe, en la asignación, en la visión, en el ministerio que el Señor nos ha asignado cumplir y hacer. Una vez que tú dices, sí Señor, yo soy llamado, pero no me quiero quedar allí, yo quiero ser también escogido, es decir, yo quiero creer al llamado que tú me has dado, yo creo a la palabra que tú me has dado, entonces yo voy a pasar de ser llamado a ser un escogido. Hay muchas personas que se quedan en la etapa del llamado. Sí, fulanito de tal está llamado, pero le pasa la vida, le está pasando la vida y nunca pasan de ser llamado a ser un escogido porque nunca tuvieron la fe para dar un paso y decir, voy a obedecer y voy a creer a lo que el Señor me ha enviado a hacer. Voy a dar un paso. El joven rico dice que se fue afligido, no creyó al llamado y a la demanda de Jesús. La fe te va a abrir camino en el ministerio. Se requiere fe en el ministerio porque, número uno, en el ministerio se presentan desafíos. Si yo les cuento todos los desafíos que he tenido en estos 8 años, quizá tenemos que pasar todo el día aquí hablando. Pero la fe que Dios te imparte y que tú decides creer, esa fe te va a ayudar a saltar los desafíos que se presenten en ese ministerio. Es decir, una vez que tú dices, sí Señor, te voy a seguir, voy a obedecer lo que tú me estás diciendo que haga, entonces tú tienes la fe para saltar los desafíos que se presenten en esa asignación, porque ciertamente se van a presentar desafíos. Pero por esa razón, Dios te ha capacitado y te ha dotado de fe para que tú seas capaz de saltar los desafíos. Una vez que tú dices, yo voy a pasar de la etapa de ser un llamado y voy a obedecerte para ser un escogido y cumplir la asignación, allí no se detiene todo, van a haber desafíos.
La asignación de Moisés no se detuvo cuando sacó a las huestes de Israel de Gosén. Cuando Moisés sacó a las huestes de Israel de Gosén, ¿cuál fue el primer desafío que se presentó? Nada más y nada menos que el desafío del Mar Rojo. El primer desafío que tuvo Moisés. Quizá Moisés pudo pensar: gloria a Dios, el faraón ablandó su corazón, me dejó sacar a las huestes de Israel. No, Señor. Ahora te viene el primer desafío, la primera prueba en tu asignación, que es abrir el Mar Rojo. Entonces, se requiere fe en el ministerio porque se van a presentar desafíos. Hoy nosotros estamos viviendo desafíos. Número 2, se requiere fe porque el ministerio desafía tu comodidad. Regala, da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. El Señor desafió la comodidad de ese joven rico. El ministerio desafía tu comodidad. Te quita las plumas del nido. Te dice que hagas cosas que son a veces imposibles en la mente hacer. Pero la fe que Dios te imparte hace posible que usted haga lo que tenga que hacer, no importando si sacrifica parte de su comodidad. Número 3, se requiere fe en el ministerio porque Dios probará tu visión durante el ministerio para Él poderte confiar más. Abraham le dijo: sacrifícame a tu hijo. Ahora, ¿cuál fue la asignación de Abraham? Nada más y nada menos que en los lomos de Abraham estaba el nacimiento de la nación de Israel. Y para Dios confiarle a Abraham el nacimiento de la nación de Israel, a través del cual vendría el Mesías, tenía que probar su corazón, su asignación, su visión. Y le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham con fe fue y estaba a punto de sacrificarlo, y fue probado su corazón y pasó la prueba. Pero se requiere fe, y requirió fe de Abraham sacrificar a su hijo y salir eximido de esta prueba para poder saltar a su asignación. Y por esa razón Dios probará tu visión durante el ministerio para poder confiarte más. Hay personas que Dios no les puede confiar más porque no han pasado la primera prueba. Hay ministerios que comienzan los primeros años con fuerza, pero después vienen las pruebas y sucumben. Hay ministerios que comienzan bien y con mucha euforia y como un Alcácer, pero entonces vienen las pruebas tanto de Dios como de Satanás y destruyen ese ministerio. Las de Dios no vienen para destruir, pero las de Satanás sí vienen. Hay ministerios que han comenzado con un fuelle muy tremendo, pero entonces las tinieblas le presentan a ese hombre, a ese ministro, a ese pastor, una mujer, una relación extramarital, y vienen y ese ministerio no dura mucho. Se derrumbó por una relación de adulterio. Y así sucesivamente. Porque en el ministerio tu visión será probada no solamente por Dios, y Dios prueba para eximirte, no para destruirte, pero las tinieblas también vendrán a atacarte, a probarte. La palabra peirasó del griego, vendrán las tinieblas a atacarte para destruirte. Y por esa razón en el ministerio se necesita fe para saltar desafíos, para desafiar la comodidad, pero también para que tu visión salga aprobada una vez que ésta sea puesta a prueba. No crea que ejercer el ministerio es solamente, bueno, predico bien o canto bien o tengo habilidad para manejar el público. No, Señor. Eso es solamente un 5% del ministerio. El otro 95%, decía Miles Monroe, que era gerencia. Y en esa gerencia está incluido
estar atento a la voz de Dios, al discernimiento, al ataque de las tinieblas, a esto, a la resolución de conflictos, a lo otro y aquí y allá. La longevidad de nuestro ministerio depende de la fe en gran potencial. Esa fe te va a ayudar a pasar estas 3 pruebas. Antier escuchaba al apóstol Raúl Ávila y él decía: tu lugar es tu plataforma de lanzamiento. Tu lugar es tu plataforma de lanzamiento. El lugar para este joven rico era estar al lado de Jesús. Quizá el Señor tenía planes maravillosos para este joven. Quizá no solamente pudo quedar registrado en esta escritura, sino que Dios pudo usarlo más adelante en otras cosas. Pero él decidió que su lugar era junto a las riquezas y hasta allí quedó el historial de su vida. Y él decía: tu lugar es tu plataforma de lanzamiento. El lugar de Jarvis Bocour en este momento es estar aquí ministrando la palabra de Dios. Y por consiguiente, esta es mi plataforma de lanzamiento. Yo pude estar en otro lugar o en otro país más cómodo, con más dinero, pero Dios me escogió para estar en este lugar, en este tiempo específico, porque esta es mi plataforma de lanzamiento. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu lugar? Porque tu lugar será tu plataforma de lanzamiento. Ese va a ser el lugar donde vas a estar satisfecho porque Dios te está usando. Ese es el lugar donde tu corazón estará contento a pesar de las incomodidades, porque sabes que estás haciendo el propósito de Dios. Yo no soy capaz ni sería capaz de cambiar mi lugar de asignación por todas las riquezas del mundo. Porque algún día yo dejaré de vivir en este mundo. No sé cuánto voy a durar, el Señor me dé larga vida. Pero igual si me da larga vida, el tiempo en esta vida es corto. Y algún día voy a estar cara a cara delante del Señor y Él me va a pedir cuenta y me va a preguntar: ¿por qué abandonaste tu lugar? Ah, Señor, lo abandoné por mis propias comodidades. Ah, Señor, lo abandoné porque quise hacer mi propio plan. Pero tu lugar es tu plataforma de lanzamiento. Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 22, usted lo puede leer en su casa, habla de ese primer desafío que tuvo Moisés después de sacar al pueblo de Israel de Gosén. Van a venir desafíos, hermano. Van a venir situaciones difíciles. ¿Qué es lo que nos está sosteniendo a nosotros aquí hoy en Venezuela? Es la fe. Es la fe en la palabra, es la fe en las promesas, es la fe en lo que Él nos ha hablado. Ahora, si Dios por allá en el 2011 me hubiese corrido el velo y me muestra todo lo que iba a suceder en todo este tiempo, allí yo tenía que tomar una decisión. Pero Dios no hace esas cosas. Él te va descubriendo un velo tras otro, porque Él va de fe en fe, y esta fe que hoy estamos edificando nos ayuda a vivir la próxima etapa. El año pasado nosotros no sabíamos qué nos esperaba en el 2020. No sabíamos. La iglesia no sabía. A la mayoría esto los agarró desprevenidos. Cuando nosotros comenzamos a escuchar las noticias que ese virus estaba por allá en China, nosotros decíamos: nunca tocará a las Américas. Eso se debe quedar por allá, como ha acontecido con otras enfermedades
como en África y en otras partes del mundo, en Europa. Y a muchos esto los agarró desprevenidos en todos los aspectos, porque es un flagelo nunca antes visto de manera mundial. Pero la fe es lo que nos ha sostenido, y no solamente nos ha sostenido, sino que la fe nos permite ver lo que está más adelante. Y aunque mucha gente le tiene pavor a este 2020, la fe te dice que vamos a terminar bien, que vamos a terminar de pie, que vamos a terminar con un gran avivamiento en las iglesias. Déjeme hablarle algo, pastor. Aunque usted no vea a nadie en la iglesia y está hablando así como yo, aquí en la iglesia, con las sillas vacías, déjame decirte que vamos a terminar con un gran avivamiento en nuestras iglesias. Porque aunque usted no lo crea, usted no está decreciendo, sino que Dios está expandiendo su fe y su ministerio hará grandes cosas, porque vamos a terminar en victoria y vamos a terminar parados. Vamos a terminar parados. Gloria a Dios. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. La primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, nos habla de una escritura muy importante y habla de elementos que nosotros utilizamos para edificar en la obra de Dios. Primera carta de Corintios 3, 11 al 15, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nos habla de 6 elementos este versículo: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. El oro, la plata y las piedras preciosas soportan al fuego, la prueba del fuego. La madera, el heno, que es lo que nosotros llamamos paja como tal, y hojarasca, no soporta el fuego, es quemada inmediatamente. Y Pablo dice que nosotros tenemos que escoger los elementos que más convengan para sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Ahora, tomo este versículo para hablar de la fe, porque el ministerio lleva a cabo su fruto, y Pablo en este pasaje lo usa como estos elementos. El fruto de tu ministerio se resume en estos elementos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Usted ve cuáles elementos utiliza para sobreedificar. Ahora, se requiere fe para usar los elementos correctos, es decir, para permitir que la fe use los elementos correctos que tienen que ver con la voluntad de Dios para edificar sobre este fundamento. Le explico. Yo voy a usar oro, piedras preciosas y plata cuando estoy haciendo lo que Dios me ha enviado a hacer. Cuando no estoy haciendo mi propio plan, cuando no estoy viviendo mi propia vida, sino cuando estoy haciendo la directriz que el Señor me envió a hacer.
entonces yo por la fe estoy en el lugar correcto y voy a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y entonces un día en el tribunal de Cristo voy a recibir recompensa de la obra que estoy haciendo. Pero cada quien es responsable de buscar la voluntad de Dios para edificar lo que está haciendo en su ministerio, para usar los elementos correctos: oro, plata, piedras preciosas. Cuando venga el fuego de la prueba, el fuego representa la prueba, entonces tus elementos van a quedar vivos, van a sobrevivir. Pero si tú escoges hacer tu propio plan, estar en tu propia asignación, no obedecer la voluntad de Dios, tu vida se va a edificar con los elementos que perecen, como la madera, el heno y la hojarasca. Esto no se trata de hacer mi propio plan. Se requiere fe para obedecer las directrices específicas que Dios te da. Se requiere fe para creer en medio de las imposibilidades y desafíos. Yo digo esto y no lo digo para condenar, porque yo no conozco las motivaciones y los casos particulares. Pero hace 10, 15 años atrás, muchos querían estar en el ministerio. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, muchos predicadores aún de afuera querían venir a Venezuela a establecer un ministerio. Pero cuando la crisis comenzó a golpear a esta nación, también vi a muchos salir corriendo. Predicadores, ministros famosos en la ciudad. Y repito lo que acabo de decir, no estoy juzgando los casos particulares, quiero traer una idea general de lo que estoy hablando. Ahora, si Dios te llamó y cuando Él te llamó todo estaba en calma, no quiere decir que cuando la cosa se ponga color de hormiga, usted tiene que dejar la asignación botada. Lo normal cuando viene una crisis es buscar sobrevivir y la supervivencia. Yo no condeno esas cosas. Y no todo el mundo está llamado a hacer algo en específico. Yo entiendo que así como Dios me llamó a estar aquí, eso no quiere decir que Dios no te llamó a estar en otro lugar. No me malentienda. Pero lo que estoy condenando hoy es que mucha iglesia del Señor ha sufrido en Venezuela porque muchos de sus ministros, cuando vieron el candelero, salieron por la puerta más cercana. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Será que Dios no te llamó a hacer lo que estabas haciendo? ¿Será que Dios no te llamó a hacerlo? ¿O te llamó o no te llamó? Entonces, esos elementos están relacionados con la voluntad de Dios. Y entonces muchos pastores comenzaron a inventar, bueno, no, pastor, voy a evangelizar las Américas, voy a establecer una iglesia en Miami, y no está mal establecer una iglesia en Miami. En Miami hay más iglesias que tiendas en San Francisco, de tantas que hay, de todos los tamaños, de todos los colores, de toda la gente, de toda la raza. Es capaz que en la playa consiga una iglesia con los miembros adentro, de tantas iglesias que hay. Pero ¿por qué muchos huyeron a esas partes? Porque querían ligar el llamado, no sentirse mal de no cumplir el llamado con sus propias comodidades. Y resalto esto, de repente Dios te llamó a hacerlo y no estoy hablando contigo. Estoy hablando de aquellos que cuando vieron el candelero prendido aquí, salieron corriendo. Y estoy hablando de aquellos que cuando esta nación sea restaurada, porque lo va a hacer, entonces vengan otra vez diciendo, no, Dios me llamó otra vez a Venezuela. Y déjeme decirle algo.
La gente es tan buena de corazón que lo va a volver a recibir. Pero la idea es, y lo que quiero transmitirle a los ministros que se están levantando, que están renaciendo en Venezuela, es de que ante la adversidad, de que ante los desafíos, de que ante las imposibilidades, el llamado de Dios no se deja botado como dejar botada una toalla. No se deja botado. No se deja botado. Pero para eso se requiere fe, para obedecer las directrices específicas que Dios te da. Se requiere fe para creer en medio de las imposibilidades y desafíos. Se requiere fe para dejar tus planes y tus deseos a un lado y confiar 100% en la voluntad de Dios para ti. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa. Y voy a decir esto. Quizá lo vaya a tomar como que estoy hablando un chiste, pero lo voy a decir en verdad. Mi esposa tiene más fe que yo. Lo he probado porque le he hecho preguntas y me ha dicho cosas que yo he quedado sorprendido. Y le voy a dar un ejemplo. Yo le he dicho, mi amor, si el Señor te hubiese pasado una película hace 8 años atrás, de todo esto que íbamos a pasar, de a veces cuando no tenemos energía, que tenemos calor, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Hubieses obedecido? Digamos que el Señor nos traslada en el tiempo hacia atrás y ya sabes todo lo que vamos a vivir. ¿Estás dispuesta a volver a decir, sí, Señor, lo voy a hacer? Y ella me ha dicho sin vacilar, y sé que me lo dice honesta, y es honesta, me ha dicho, sí, yo lo haría otra vez. Y yo digo, eso es fe. Estar dispuesto a volver a pasar por los desafíos y las adversidades que han sido muy difíciles. Por ahí hay un dicho, te pasa una vez pero no te vuelve a pasar. Pero cuando alguien está comprometido con la directriz de Dios, está dispuesto a sufrir por causa de estar en la voluntad de Dios. Jesús le dijo al joven rico, si haces esto, tendrás tesoros en los cielos. Diga conmigo, en el cielo hay tesoros. Pero ¿por qué el joven rico se afligió? Porque el ser humano cree que el cielo es un lugar fantasmagórico. Y yo siempre he dicho que el cielo es como otro planeta. Dice la Biblia que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Es bonito este planeta Tierra, muy bonito, tiene cosas bonitas. Bueno, Dios hizo las cosas que se ven de los planos de lo que nosotros no podemos ver. Entonces el joven rico quizás pensó en el cielo como algo fantasmagórico, inalcanzable, pero yo creo que en el cielo hay tesoros. Según la escritura que leímos de Pablo, en el cielo habrán recompensas y unos tendrán más que otros porque hicieron la voluntad de Dios y otros decidieron hacer su propio plan. Unos edificaron con madera, heno y hojarasca y otros edificaron con oro, plata y piedras preciosas. Ahora yo prefiero edificar con oro, plata y piedras preciosas por 80, 90, los años que Dios me vaya a dar y pasar una eternidad con tesoros en los cielos. Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo donde el ladrón y el orín y el óxido no pueden entrar. En el cielo hay tesoros que podemos hacer. Entonces la fe se requiere para obedecer las directrices específicas que Dios te da. Se requiere fe. Se requiere fe para obedecer, para quedarte en el candelero. Se requiere fe
o se le pidió fe a Misael, Azarías y Ananías, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, para entrar en el horno de fuego. Ellos pudieron decir: hey muchachos, vamos a mentir aquí, una mentirita blanca, vamos a decir que no honramos al Señor, que sí honramos a este rey, para que nos libre del horno. Estoy trasladando hechos que no son posibles escrituralmente, pero por decir un chiste, nos limpiamos con la sangre de Cristo, Sadrach, y después seguimos para adelante, pero no nos meten en el horno. Pero no, ellos, su fe hizo que ellos obedecieran en medio de las imposibilidades y desafíos. Se requiere fe para dejar tus planes y tus deseos a un lado y confiar 100% en la voluntad de Dios para ti. Muchos corrieron a hacer su propio plan. Muchos despreciaron la voz del Espíritu en sus vidas para estar cómodos por un tiempo. Y repito, en la crisis es normal que la gente y las masas salgan, eso es normal. Pero nosotros los hijos de Dios vivimos en una dimensión superior que se llama la dimensión de la guianza del Espíritu. Y a muchos en un tiempo, cuando corrían a hacer su propio plan, despreciaron la voz del Espíritu en sus vidas y ahora están tratando de regresar a su lugar de asignación. Aunque para muchos no valemos medio, aunque para muchos esta tierra no vale nada y la maldicen todos los días, muchos se están regresando caminando para entrar a este lugar. Muchos están en las fronteras añorando para regresar de Europa, de América y de otras partes. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, porque cuando le toca la fibra a la gente de la salud, la comida queda de segundo lugar. Mucha gente hace tiempo atrás se fue buscando comida, pero ahora ven su salud amenazada y están tratando de buscar su lugar de asignación. Ajá, pastor, pero hay gente que está muriendo aquí también. De una u otra forma, por alguna razón, ven que en su lugar están más seguros. Muchos despreciaron la voz del Espíritu en sus vidas y ahora están en otros países pecando. Han caído en cosas terribles. Se han apartado del Señor. Descuidaron su llamado. Están padeciendo económicamente. Otros y otras se han prostituido. Han caído en pecados bajos que nunca hubiesen caído en su lugar de asignación, sencillamente porque decidieron no escuchar la voz de Dios, que más de una vez les dijo: haz lo que te estoy diciendo y no hagas tu propio plan. La fe hace que te enfoques en la asignación. ¿Por qué enfoque? Porque vienen los ruidos. La crisis, los desafíos traen ruidos. Ahorita hay ruidos de muerte, de enfermedad, virus por aquí, virus por allá, temor, terror, desesperanza, incertidumbre. Hay muchos ruidos, pero la fe te mantiene enfocado, te mantiene parado en las promesas. Dios ha hecho y ha guardado un remanente de hombres de Dios que están condimentando esta tierra. Me atrevo a nombrar un par de ellos: el pastor Félix Parra en Mérida, que lo sigo en su perfil, reconocido hace una década atrás de traer hombres de Dios, predicadores de diferentes partes del mundo, de hacer los congresos en Mérida, que estoy seguro que
tuvo las oportunidades y las conexiones para salir corriendo de aquí. Pero ahí está, predicando la palabra con fe, repartiendo pan, disfrazándose para traer alegría a muchos niños. El apóstol Raúl Ávila en estos días estaba en Miami, duró 100 días o 100 y algo de días, y estaba añorando regresar a su país. Él pudo haber dicho, bueno, ya yo tengo 64, 63 años, tengo mi casa aquí en Miami, puedo más bien hacer al revés, traer a la familia para acá, ¿para qué voy a ir para el Candelero? Pero no, él estaba añorando regresar al Candelero, consiguió un vuelo y allí está predicando la palabra con una fe impresionante porque sabe que su lugar es aquí en el Candelero. Es cuestión de entender. Y la fe es lo que hace que esas personas tengan ese enfoque. Aquí en San Francisco Dios tiene a sus pastores, en Maracaibo, en otras ciudades de acá de Venezuela, en otras partes del mundo. Dios siempre tendrá a aquellos que le creen y dicen, sí Señor, voy a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Aunque me cueste sangre, aunque me cueste sudor, aunque me cueste comodidad, aunque me cuesten muchas cosas, yo voy a estar aquí, porque si estoy en este lugar, entonces tú has prometido que tu favor, tu gracia, tu provisión me va a alcanzar en este desierto y me va a ayudar a seguir, porque es la fe en ti. La fe. Hoy en día hay muchos ministerios de cartón, cuchillos de cartón. Hablan muy bonito y se mueven muy bonito, pero cuando viene la adversidad no queda nada. Cuando el enemigo les presenta a una mujer fuera del matrimonio, de una vez le echan mano. Muchos anhelaban un ministerio porque decían, en Venezuela ofrendan mucho. ¡Wow! Los venezolanos son generosos. Y muchos estaban en el ministerio, era por tener dinero. Y cuando vieron la cosa fuerte, agarraron por aquí más derecho. Porque en el ministerio no se sirve para obtener dinero. El principal activo del ministerio es la gente. Y cuando tú no tienes a la gente en el corazón, sino al dinero, no calificas, eres un asalariado. Jesús dijo, el pastor entra por la puerta, el asalariado, el lobo se salta a la cerca. Y muchos en este tiempo, como vieron que la cosa estaba fuerte, se saltaron la cerca, salieron corriendo. Pero Dios destapó la olla. Dios, con el fuego de la prueba, probó la obra a ver si era oro, plata y piedras preciosas o madera, heno u hojarasca. Aquí no es por dinero, hermano querido, aquí no es por plata. Dios te va a sustentar. Dios en estos 5 meses me ha sustentado y he podido ayudar a otras personas también. Yo no estoy preocupado por eso, porque si estoy en el lugar correcto, Dios va a suplir mis necesidades. Eso no me preocupa a mí. Pero el pastor que estaba allí o el ministro que estaba buscando ministerio solo por plata, a lo que vieron que la cosa estaba fea, dijeron, a ver, ¿qué otro país es mejor? No hay otro país mejor. Lo mejor es tu lugar. Ahora, si Dios te dijo que hicieras lo que hicieras, no estoy hablando contigo, así que no se enoje conmigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén en sus casas? Yo le estoy enseñando de manera cruda porque los ministerios que se están levantando tienen que saber que la fe
es lo que va a hacer que usted pase por los mares, que usted pase por los ríos, que usted pase el desierto, que usted soporte la queja de la gente, que usted tenga paciencia, que usted pase los tragos amargos, que usted pueda saltar las enfermedades que vienen a atacarle, que usted salte el adulterio, que usted salte a veces cuando hay dinero, cuando no hay. La fe es lo único que te garantiza el éxito en el ministerio que Dios te dio. Esos tarantines que estaban por ahí solo para apantallar y para hacer esto y lo otro y para obtener dinero y para decir esto y para decir que somos los mejores, eso no permanece. No ha permanecido. Amén, hermano. Tenemos que avanzar. El don de fe en el ministerio es muy importante. La primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, habla de 9 manifestaciones del Espíritu. Y entre esas 9 manifestaciones está una que se llama el don de fe. El don de fe. Ahora, aquí estoy hablando del don de fe, no estoy hablando de la fe que crece y es desarrollada como creyente que viene por la palabra de Dios. No, el don de fe es otra cosa. Y el don de fe tiene 3 cualidades indispensables. La primera es que el don de fe no es estacionario, se manifiesta cuando, número 1, el Espíritu Santo lo desea. Número 2, cuando el Espíritu Santo sabe que la manifestación es provechosa. Es decir, el Espíritu Santo no malgasta sus dones. Él los manifiesta cuando es provechoso para el cuerpo de Cristo. Y número 3, el don de fe se manifiesta una vez. Y número 3, otra cualidad es que una vez terminada la asignación, el don de fe deja de estar en operación. Repito las 3 cualidades. 1, se manifiesta cuando el Espíritu Santo lo desea. 2, cuando el Espíritu Santo sabe que la manifestación es necesaria, es provechosa. Número 3, una vez terminada la asignación y el don, deja de estar en operación. Así obra el don de fe. Por ejemplo, en el ministerio el don de fe es muy importante porque el don de fe te mueve a alcanzar cosas extraordinarias. Cuando nosotros obtuvimos este templo, yo a veces miro hacia atrás y yo digo, Dios mío, yo estaba loco. ¿Qué me pasó? Pero estoy seguro que no fue mi fe que decidió hacer esto, sino que fue el don de fe. Y cuando se obtuvo el recinto, el don de fe se fue, vamos a decirlo así. Porque el don de fe no es estacionario. Se manifiesta cuando es provechoso, cuando es necesario. Y cuando nosotros logramos lo que logramos, el don de fe agarró su camino, vamos a decirlo así. No se queda permanente en un lugar. Nosotros en el ministerio de Jesús vemos cómo el don de fe se manifestó muchas veces. Porque el don de fe se manifiesta y te mueve a alcanzar cosas extraordinarias, imposibles. El don de fe desafía tus comodidades y razonamientos para lograr niveles mejores. Ve, a veces Dios imparte ese don de fe en personas, en misioneros que ven la tarea fácil, van a las montañas, van a grupos peligrosos, van a naciones peligrosas y Dios le imparte ese don de fe, le da una fe especial para ir a impartir la palabra. Un don de fe, algo especial que te mueve a alcanzar cosas extraordinarias que usted mira desde afuera y usted dice, está loco.
Cuando nosotros estábamos comprando este templo, yo le dije a un empresario, y el empresario me miró y me dijo: tú estás loco, yo no hago eso. Y hoy en día yo miro hacia atrás y yo digo: ¿qué estaba pensando yo? Pero fue el don de fe. Y he visto cómo en mi vida el don de fe viene y va para alcanzar un propósito, y cuando lo alcanza, entonces el don de fe me abandona. No es que la fe me abandona. Recuerde que no estoy hablando de la fe que se desarrolla como creyente. Estoy hablando de un don que se encuentra dentro del renglón de los 3 dones de poder que habla 1 Corintios 12. Dones de sanidades, dones de hacer milagros y don de fe. Entonces, ese don de fe se va a manifestar en tu ministerio en oportunidades para alcanzar cosas extraordinarias, para adquirir desafíos, comprar cosas, desafiar comodidades, y tu razonamiento no va a estar de acuerdo. Los números no van a dar, pero el don de fe, cuando se manifiesta, usted dice: sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Entonces, quise colocar este punto acá porque el don de fe es necesario que usted lo aprenda a reconocer en su ministerio, porque si no, nunca va a hacer cosas extraordinarias. Hay ministerios que se quedan en el aparato, se quedan en lo poquito, se quedan en lo chiquito, se quedan en lo... Dios los trata de llevar más allá, pero no quieren dejarse descansar en las manos del don de fe. Termino con este punto: fe, fuente, canal y recursos. Estos 4 sustantivos usted los debe conocer bien y diferenciar: fe, fuente, canal y recursos. La persona que no conoce estas 4 palabras y las sabe diferenciar va a tener problemas. Muchos persiguen el ministerio por los recursos. Ay, yo sí quiero ser pastor porque no tengo que echar pala y pico. Yo le he dicho a personas: te cambio un mes tu trabajo por el mío. Porque no todo trabajo tiene que ser duro en un aspecto. Hay otros trabajos que consumen otras fuerzas en tu mente, en tus emociones, aún tu fuerza física, preparación, estrategia. Entonces, la persona que no sabe diferenciar estas 4 palabras y busca solo recursos, se va a estrellar. Por otro lado, si la persona ejerce el ministerio mirando al canal todo el tiempo, se va a estrellar. Como por ejemplo ahora. El canal no está presencial. Cuando dijeron las iglesias no pueden abrir, el canal se cerró en cuanto a que ya no lo tienes presencial. Es decir, ya nosotros no tomamos una ofrenda los domingos y no tenemos una ofrenda presencial como tal. Y entonces eso nos lleva a los ministros a probar si nuestra fe está en el canal o en la fuente. Porque yo no llevo un récord aquí y digo, bueno, este sí, o tengo 400 números de teléfono y llamo a cada uno: ¡epa, el diezmo, muchachos! No, yo no hago eso. O no tenemos un récord de quién lo hace o quién no. No, señor. O no ponemos en disciplina al que lo hace y al que no lo hace. No. Aquí es cuestión de fe y de que el ministro tiene que seguir creyendo que cuando tenía gente y el canal estaba presencial, aunque no esté el canal, la fuente va a seguir tocando canales que estén dispuestos a empujar la visión de Dios. Entonces, este tiempo nos ha direccionado a enfocarnos en estas 4 palabras y a ver dónde estamos ubicados, dónde nuestra fe está ubicada. ¿Será en los recursos? ¿Será en el canal, que es la gente? ¿Será que en realidad mi fe está puesta en la fuente?
allí va a ser probada tu fe. Y eso va a hacer que tú permanezcas en la hora de la prueba. Eso va a hacer que usted permanezca. Mi fe está puesta en la fuente, en el canal o en los recursos. He analizado dónde está mi fe. Por ejemplo, a veces necesitamos algo en la iglesia. En este tiempo hemos decidido hacer un lugar para los niños, para que cuando regresemos de manera presencial los niños tengan un lugar. Y para mí esto ha sido un paso de fe en este tiempo. Comprar tubos, buscar esto, buscar lo otro, cabilla, lo otro, bloques, esto, tiempo. Y bueno, ha sido un paso de fe para nosotros. Y creemos que el Señor va a proveer todo. Pero a veces yo he probado al Señor y he dicho, Señor, voy a probar mi fe si está en la fuente. Yo le he dicho, Señor, necesito esto. Y no le voy a decir a nadie que lo necesito. Voy a orarte a ti y tú vas a tocar a alguien y lo vamos a poder comprar. Porque hay personas que dicen, no, sí, yo estoy confiando en Dios. Necesito esto para... No, ya rompiste vamos a decir, el concepto fuente-canal, porque lo estás contando para ver si alguien es movido a misericordia y ayudarte. ¿Me doy a entender? Hay momentos que usted lo puede hacer, pero estoy hablando de algo más íntimo y decir, Señor, tú eres mi fuente, necesito esto y tú vas a tocar a alguien. No tengo que decírselo a alguien y entonces tú lo vas a hacer. De vez en cuando haga ese ejercicio. En vez de pensar inmediatamente en decirle a la gente que es el canal, que es lo secundario, porque el orden de prioridad es fuente, canal y recursos. Si tú siempre miras los recursos, lo que dijo Jesús en Mateo 6, los que buscan las añadiduras y se olvidan del reino, entonces dice la Biblia que eso es un nivel muy bajo de vivir, porque los gentiles viven de esa manera, afanados por qué van a comer, qué van a vestir y qué van a tomar. Ese es el nivel más bajo, el que está siempre pendiente de los recursos. Los recursos. Está el otro nivel, que es el canal, que es el que siempre está viendo el canal. A ver, aquel es el empresario, aquel es el empresario, aquel es el canal, este es el que vamos a usar. Pero está el que ha aprendido a mirar a la fuente y que a veces Dios te muestra que puedes tocar la puerta del canal, no es siempre, pero quise cerrar con esto porque para el ministerio es necesario que nosotros siempre tengamos la mirada no en el canal, sino en la fuente. Muchos ministros se ofenden con miembros porque tienen dinero y son los que menos dan. Hermano, esa persona que está allí, que tiene dinero y no da, no es tu fuente, es Dios. ¿Por qué te vas a ofender con él? Ámalo, trátalo igual que los demás, bendícelo, pero no, si no se deja tocar, no se deja ya, se pierde la bendición. Pero no te amargues la vida. Yo he visto pastores así amargados y aquel que tiene y no daría no, hermano. Dios puede tocar al que menos tiene, pero lo importante es que toca al que Él quiere, el que se deja tocar. Así terminamos en esta mañana la enseñanza, la importancia de la fe en el ministerio. El domingo que viene vamos a comenzar con el favor de Dios una enseñanza titulada La mayordomía en tiempos de crisis. La mayordomía en tiempos de crisis. Allí vamos a ver varias cosas importantes de cómo administrar nuestro dinero, la comida y otras cosas durante la crisis.